Eres una mujer en el año 1830, de pie bajo la fría luz de la mañana, en la plaza del mercado de Yorkshire. Los adoquines bajo tus botas gastadas están resbaladizos por la escarcha, y tu aliento forma pequeñas nubes en el aire mientras escuchas el murmullo de las voces que crece a tu alrededor. Pero no es emoción, lo que sientes es otra cosa, algo que te retuerce el estómago con una extraña mezcla de temor y esperanza desesperada. Alrededor de tu cuello sientes el áspero rose de la cuerda, el cabestro como el que se usa para el ganado. La mano callosa de tu esposo sujeta el otro extremo, y su voz resuena por la plaza con el tono practicado de quien vende una vaca de gran valor. ¿Qué me dan por esta buena mujer?, grita, con las palabras ligeramente arrastradas por la cerveza que bebió al amanecer para calmar los nervios. Espalda fuerte, buenos dientes, sabe cocinar y coser. La multitud se acerca con rostros que mezclan curiosidad, repulsión y cálculo. Algunos hombres dan un paso al frente para examinarte como lo harían con un caballo en subasta. Revisan tus manos en busca de callos que demuestren que puedes trabajar. Observan tu rostro para decidir si eres lo bastante atractiva como para calentarles la cama. Permaneces allí, con el corazón golpeando en tu pecho, sabiendo que en los próximos minutos toda tu vida cambiará. Podrías acabar con un hombre más amable que el que te trajo aquí, o podrías encontrarte en una situación aún peor. Pero lo que más te aterra es esto: no es ilegal. No es un crimen cometido en un callejón oscuro, ni un acto desesperado de locura. En la retorcida lógica de tu tiempo, esta es tu mejor oportunidad. Dile, tu única oportunidad de divorcio, antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento. Si disfrutas descubriendo las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta a este contenido y suscribirte para más relatos como este. Y por favor, deja un comentario para contarme desde dónde nos escuchas. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas viejas historias desde distintos lugares del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Lo que hoy llamamos venta de esposas no nació únicamente de la crueldad, aunque la crueldad sin duda jugó su papel. Surgió de un sistema legal tan rígido e implacable que no dejaba a los pobres otra salida. Para entender por qué cientos de hombres victorianos llevaban a sus esposas a las plazas del mercado con un cabestro al cuello, debemos adentrarnos en un mundo donde las mujeres no eran personas, eran propiedad. En la Inglaterra victoriana, la doctrina legal de la coberture u cobertura maritao significaba que, al casarse, la identidad misma de la mujer desaparecía. Como escribió el renombrado jurista Sir William Blackstone en 1753, la propia existencia o ser legal de la mujer queda suspendida durante el matrimonio, o al menos se consolida e incorpora en la de su marido. Ella se convertía en lo que la ley llamaba una femme couverte, una mujer cubierta, escondida bajo la identidad legal de su esposo, como si llevara puesto un manto de invisibilidad. Imaginemos a Mary Thompson, un personaje ficticio pero típico de una mujer de clase trabajadora en la década de 1820, antes de casarse. Podía poseer bienes, firmar contratos e incluso demandar a alguien en los tribunales, pero en el momento en que pronunciaba sus votos matrimoniales, todo cambiaba. Su salario pasaba a pertenecer a su marido. Cualquier herencia de sus padres se convertía en suya, de él. Si iniciaba un pequeño negocio vendiendo pan o lavando ropa ajena, cada penique que ganaba era, legalmente, propiedad de su esposo. Incluso su ropa, el vestido que llevaba puesto, le pertenecía a él. Así, el marido de Mary, llamémosle William, decidía golpearla hasta dejarla sin poder levantarse. La ley ofrecía poca protección. Un hombre tenía derecho a corregir a su esposa, del mismo modo que podía disciplinar a un niño o adiestrar a un perro. Si él bebía hasta gastar el dinero del alquiler o jugaba con el presupuesto para la comida, ella no tenía recurso. Legal si traía a casa enfermedades contraídas en burdeles o se negaba a trabajar mientras ella se dejaba las manos lavando ropa
hasta que le sangraban los dedos. La ley consideraba que todo esto formaba parte de su prerrogativa como cabeza del hogar, pero ¿qué pasaba cuando Mary ya no podía soportarlo más? ¿Qué ocurría cuando las correcciones de William le dejaban costillas rotas o cuando su embriaguez condenaba a sus hijos a acostarse con hambre noche tras noche? ¿Qué pasaba si conocía a otro hombre, quizá un viudo amable que la trataba con respeto o un soltero que le ofrecía un afecto genuino y veía en él una posible salida? Among the upper classes, divorce existed, but only in theory for most. Before 1857, ending a marriage required nothing less than a private act of Parliament, a labyrinthine process costing at least £1,000, the modern equivalent of roughly £118,000, for a working-class family. That was more money than they would ever see in an entire lifetime. Even after the Matrimonial Causes Act of 1857 moved divorce into the civil courts, it remained far beyond reach for ordinary people. At around £40, the price still exceeded a laborer's yearly wages. For the poor, there were only 5 realistic ways to escape a marriage: separation by mutual agreement, which left both unable to remarry; desertion, vanishing without a trace and hoping your spouse never found you; legal separation through church courts, possible only on grounds of adultery or life-threatening cruelty, and even then, expensive and still no remarriage; death, grimly common given working-class living conditions; wife-selling, the most notorious and desperate option. The practice likely emerged in the late 17th century, born from sheer hopelessness and fed by folk logic. If the law saw a wife as her husband's property, some reasoned, why shouldn't that property be transferred like a cow, a horse, or any other possession? El ritual que se desarrolló era a la vez humillante y, de forma extraña, pasea cierta dignidad en una grotesca parodia que combinaba el divorcio y el nuevo matrimonio en una sola ceremonia pública. La venta solía comenzar con un anuncio en el periódico local. Estos avisos se leían como subastas de ganado. Ann John Smith venderá a su esposa Mary en el mercado de Doncaster el próximo martes. Ella es sana, fuerte y de buen carácter. Se rechaza ninguna oferta razonable. A veces los anuncios eran más personales. Ann Thomas Brown, cansado de su esposa, se deshará de ella a cualquier persona dispuesta a quitársela de las manos. Sabe lavar, cocinar y ordeñar vacas. En el día señalado, el marido conducía a su esposa a un lugar público, por lo general la plaza del mercado, donde normalmente se vendía el ganado, aunque en ocasiones una taberna o una casa pública servían para el mismo fin. El simbolismo era deliberado y devastador. A la esposa llevaba un cabestro alrededor del cuello, del brazo o de la cintura, normalmente hecho de cuerda, aunque a veces de cinta. En un patético intento de conservar algo de dignidad, este cabestro no era solo simbólico, él la marcaba como propiedad destinada a ser transferida. Igual que una vaca o una oveja, el sebastador, a menudo el propio marido, pedía las pujas que me ofrecen por esta magnífica mujer. 26 años, puede tener hijos, es excelente en labores de aguja y tiene todos sus dientes. La multitud se acercaba. Los hombres examinaban a la mujer como posibles compradores en una feria de caballos. Le revisaban las manos para ver signos de trabajo duro. Le miraban el rostro para juzgar su atractivo e incluso, a veces, le pedían que hablara para poner a prueba sus modales. Pero aquí es donde el registro histórico revela algo crucial que cambia nuestra comprensión de estas escenas. En la mayoría de los casos, la venta se organizaba con antelación. El comprador solía ser el amante de la mujer, y la transacción era en realidad una forma de divorcio y nuevo matrimonio consensuados, fundidos en una sola ceremonia pública. La humillación era real, pero cumplía un propósito. Hacía que la separación fuese presenciada por todos y, en la mente de los participantes, tuviese fuerza legal. Consideremos el caso documentado en Brighton en 1826, uno de los hechos reales que inspiraron la célebre novela de Thomas Hardy, El alcalde de Casterbridge. Un hombre llevó a una mujer de aspecto pulcro al mercado
y la vendió por 5 libras a un marinero. El periódico informó que ella no parecía en absoluto reacia a marcharse y que la transacción se realizó con toda apariencia de buen humor. Probablemente, el marinero la había estado cortejando durante meses y las 3 partes veían en la venta la única forma de terminar legalmente una relación y comenzar otra en Wheelock Market. En 1830, una esposa vendida por 2 chelines y 6 peniques insistió en que la transacción debía seguir adelante, a pesar de las dudas de último momento de su marido. Ella le miró directamente a la cara y le soltó: «Anne, déjalo ya, bribón, voy a ser vendida. Anne quiere un cambio». Su voz resuena a través de los siglos, Anne decidida, feroz, aferrándose a la escasa agencia que la ley le permitía a los precios pagados. Variaban enormemente en desde un máximo de 100 libras, más 25 por cada hijo, equivalente hoy a más de 18.0 libras, hasta lo mínimo, un vaso de cerveza. La mayoría de las ventas oscilaban entre 2 chelines y 6 peniques y 5 chelines, unos 20 o 50 libras actuales, pero el dinero no era lo realmente importante. Lo que importaba era el carácter público de la transacción, presenciada por decenas de personas, o a veces por cientos de personas que, más tarde, podían testificar que la mujer había sido legalmente transferida de un hombre a otro. El cabestro en sí tenía un profundo significado simbólico. Una vez completada la venta, se entregaba al nuevo marido, como prueba de que la transacción había concluido. No era solo teatro, era un intento desesperado de crear una validez legal donde no existía. Los participantes necesitaban creer y convencer a su comunidad que lo que estaban haciendo era legítimo en ocasiones. El ritual se volvía más elaborado. Se redactaban y firmaban escrituras de venta con un lenguaje tomado de las transferencias de propiedades reales. John Parsons, por y en consideración de la suma de 6 libras y 6 chelines pagados en mano, vendo, asigno y transfiero a John Chucker a Annie Parsons, esposa del citado John Parsons, con todos los derechos, propiedad, reclamaciones, servicios y demandas que fueren, durante el término de la vida natural de la mencionada Anne Parsons. La ceremonia solía terminar con todas las partes yendo a la taberna más cercana para un banquete nupcial pagado por el nuevo esposo. En algunos casos, incluso repicaban las campanas de la iglesia, como sucedió en un caso documentado en 1827. Comunidad, hambrienta de entretenimiento y drama, trataba estas ocasiones como auténticos espectáculos públicos. Multitudes de cientos de personas podían congregarse, viendo la venta como una mezcla de teatro, proceso judicial y carnaval. Pero no todas las ventas de esposas eran un arreglo consensuado entre amantes que buscaban legitimidad. Algunas eran auténticas subastas, en las que mujeres eran puestas a la puja por completos desconocidos. En marzo de 1766, un carpintero de Southwark vendió a su esposa, en un arrebato de indiferencia conyugal, en una taberna. Cuando volvió en sí y le pidió que regresara, ella se negó y él se ahorcó. La desesperación que impulsaba tanto la venta como sus consecuencias habla de las situaciones imposibles que creaban estas restricciones legales. En 1824, en Manchester, una esposa fue subastada por 5 chelines, pero, al no gustarle el comprador, fue puesta de nuevo en venta por 3 chelines y un cuarto de cerveza. La voz de la mujer importaba, podía rechazar a compradores que considerara inadecuados. Pero imaginemos el terror de estar allí de pie mientras extraños pujaban por ti, como si fueras ganado, sabiendo que tu futuro dependía de cuál de esos hombres estuviese dispuesto a pagar más. La práctica era particularmente fuerte en Yorkshire, donde ocurrieron 27 de las 108 ventas de esposas documentadas en la era victoriana. En mayo de 1837, un herrero llamado G. en Halifax primero vendió a su esposa por un chelín, luego la recompró y finalmente la revendió a un hombre casado por media corona. Cuando la esposa se enteró, arremetió contra su infiel marido, con bastante severidad, un detalle que sugiere que no había consentido. Ninguna de estas transacciones
a las ventas más elaboradas podían atraer enormes multitudes. En diciembre de 1849, en Gull, cuando un hombre llamado Ashton descubrió que su esposa había huido con su amante mientras él estaba hospitalizado, los localizó y organizó una venta pública. La multitud de Yorkshire se congregó para presenciar cómo la joven y exuberante mujer era vendida a su amante por 5 chelines y 9 peniques, después de una breve pero animada competencia. Antes de irse con su nuevo compañero, ella chasqueó los dedos en dirección a su exmarido y declaró: «Ahí tienes, inútil, eso es más de lo que tú valdrías». Ni siquiera los niños quedaban fuera de este comercio. A las esposas, a veces, se vendían junto con sus hijos, incluidos en el precio como simples accesorios de la compra principal. En 1865, una mujer y sus 2 hijos se vendieron por 100 libras, más 25 por cada niño, una suma que representaba varios años de salario para Unpr. El comprador no adquiría solo una esposa, sino toda una familia, con todas las responsabilidades financieras que ello implicaba. La respuesta de las autoridades a la venta de esposas era incoherente y, a menudo, confusa. Legalmente, la práctica no tenía base alguna. En esencia, era una conspiración para cometer adulterio seguida de bigamia cuando la nueva pareja se casaba. Pero muchos funcionarios locales parecían inseguros sobre su autoridad para intervenir. En 1819, cuando un magistrado intentó impedir una venta en Ashbourne, Derby, fue apedreado y expulsado por la multitud. Más tarde, admitió su incertidumbre sobre el acto en sí. No creo tener derecho a impedirlo, porque se basa en una costumbre preservada por el pueblo, de la que quizás sería peligroso privarlos mediante una ley con ese fin. Algunos funcionarios locales incluso fomentaban la práctica. Los comisionados de la ley de pobres, responsables de mantener a los indigentes en asilos de trabajo, a veces obligaban a los maridos a vender a sus esposas en lugar de que la parroquia mantuviera a las familias separadas. En 1814, Henry Cook fue compelido por las autoridades del asilo de Effingham a vender a su esposa para evitar que la parroquia mantuviera a ella y a su hijo. Fue llevada al mercado de Cuden y vendida por un chelín, con la parroquia pagando el viaje y la cena de bodas. El poder simbólico del lugar del mercado no puede subestimarse. Los mercados eran donde se comerciaba con el ganado, donde se compraban y vendían propiedades, donde la comunidad se reunía para presenciar transacciones. Al elegir estos lugares, los participantes insertaban su drama personal en el espacio comercial más público disponible, exigiendo que su comunidad fuera testigo y validara lo que la ley se negaba a reconocer. Pero el simbolismo iba más allá de la ubicación. El cabestro alrededor del cuello de la mujer dejaba explícito lo que la ley solo insinuaba, aunque las esposas eran propiedad, no diferentes de los animales. Algunas ventas incluso tasaban a las mujeres por peso, igual que al ganado. Esto no era una metáfora, era la extensión lógica de la doctrina legal. La práctica comenzó a decaer en la década de 1840, cuando las actitudes sociales cambiaron y el divorcio se volvió ligeramente más accesible. La cobertura periodística se volvió más crítica, describiendo las ventas como escenas repugnantes y vergonzosas. La clase media ascendente, cada vez más incómoda con estas exhibiciones públicas de lo que consideraban barbarie, de clase trabajadora, presionó para que se procesara a los implicados para la década de 1850. Más ventas se realizaban en privado mediante escrituras, en lugar de subastas públicas, mientras los participantes intentaban mantener la ficción legal, evitando la humillación pública. Los movimientos religiosos y sociales también trabajaron para suprimir la costumbre. El Ejército de Salvación y otros grupos evangélicos predicaban en su contra, aunque, irónicamente, en 1889, un miembro del propio Ejército de Salvación vendió a su esposa por un chelín en Hackney. Incluso los reformadores no podían escapar del todo a las limitaciones prácticas que hacían que la venta de esposas pareciera una solución razonable a situaciones
imposibles. La última venta registrada en Inglaterra tuvo lugar en 1913, cuando una mujer, al declarar ante un tribunal de policía, afirmó que había sido vendida a uno de los compañeros de trabajo de su marido por un penique de empeño para entonces. La práctica era ya una reliquia, mantenida más por tradición y desesperación que por una verdadera creencia en su legitimidad. Pero el horror más profundo de la venta de esposas no residía en el ritual en sí, sino en lo que ese ritual revelaba sobre la sociedad que lo hacía necesario. No eran costumbres salvajes practicadas por bárbaros, sino la respuesta lógica de personas racionales atrapadas en un sistema irracional cuando la ley no ofrece un remedio para una situación intolerable. La gente crea sus propios remedios, por grotescos que sean, las mujeres que permanecían en aquellas plazas del mercado, con cabestros alrededor del cuello. No eran solo víctimas de la crueldad de sus maridos, eran víctimas de un sistema legal que se negaba a reconocer su humanidad. Estaban atrapadas entre la ficción legal que las invisibilizaba y la realidad práctica de que debían encontrar la manera de sobrevivir, escapar del abuso y buscar la felicidad. Algunas encontraron esa salida a través del degradante teatro, de la venta de esposas. Soportaban la humillación de ser subastadas como ganado, porque ofrecía algo que la ley les negaba, a una segunda oportunidad. Por unos pocos chelines y el precio de su dignidad, podían convertirse legalmente en propiedad de otra persona. Tal vez, si tenían suerte, esa persona las trataría como a un ser humano, y no como a una posesión. A las multitudes que acudían a presenciar estas ventas no eran solo mirones en busca de entretenimiento, aunque el espectáculo era parte del atractivo, eran testigos del intento de una comunidad por resolver problemas que la ley no podía o no quería abordar. Participaban en una especie de justicia popular, una manera de hacer público lo que la ley privada mantenía oculto en harto. Mombi fue testigo de lo que llamó la antigua y noble costumbre en una aldea de North Yorkshire. En febrero de 1860, un anciano vendió a su esposa, considerablemente más joven, a un comprador de mediana edad por 18 peniques. El comprador había pensado en hacer una oferta y, al final, decidió que el acto era correcto y legal, pero los aldeanos no estuvieron de acuerdo, quemaron a la pareja en efigie en la plaza, lo que sugiere que incluso en comunidades donde persistía la venta de esposas, esta era controvertida y moralmente compleja. A la práctica cruzaba las líneas de clase más de lo que los comentaristas victorianos de clase media querían admitir. Se cuenta que el duque de Chandos compró a su segunda esposa hacia 1740 al molinero, pagando media corona por una mujer a la que el posadero estaba maltratando. El duque la hizo educar, se casó con ella después de la muerte de su primer marido y, según todos los relatos, vivieron juntos felizmente. Su discurso en el lecho de muerte, narrando su historia a su servidumbre y extrayendo de ella una conmovedora lección de confianza en la providencia, sugiere que incluso una venta de esposa en la aristocracia podía desembocar en amor y respeto genuinos. Estas historias complican nuestra comprensión de lo que significaba la venta de esposas para quienes la practicaban. Sí, era degradante, sí, trataba a las mujeres como propiedad en el sentido más literal posible, pero también era, de una forma retorcida, una vía de liberación. Ofrecía una salida a matrimonios que, de otro modo, podrían significar una vida de miseria o incluso la muerte. El registro histórico sugiere que muchas esposas participaban activamente en la organización de sus propias ventas. En Plymouth, en 1822, una mujer proporcionó el dinero para que su representante la comprara y así liberarse de su matrimonio. En numerosos casos, las esposas insistieron en que la venta se llevara a cabo cuando sus maridos se echaron atrás en el último momento. No eran víctimas pasivas comerciadas contra su voluntad, eran participantes activas en la única forma de divorcio que tenían a su alcance. Esto no hace que la práctica sea menos horrenda, pero nos ayuda a entender por qué persistió durante más de 2 siglos.
La venta de esposas no consistía únicamente en hombres deshaciéndose de esposas indeseadas. Se trataba de familias intentando resolver problemas imposibles con las únicas herramientas que tenían. En la práctica era aún más trágica si pensamos que se desarrollaba en una época en la que un obrero podía ganar apenas 10 chelines a la semana, cuando las familias vivían hacinadas en una sola habitación sin agua corriente, y cuando niños de tan solo 6 años trabajaban en fábricas durante 12 horas diarias. La vida era brutal, corta y ofrecía pocas opciones. El matrimonio, que para los ricos podía significar compañía y ascenso social, para los pobres no era más que otro tipo de arreglo económico. Cuando ese arreglo económico fracasaba, cuando los maridos gastaban en bebida el dinero del hogar, cuando las esposas no podían tener hijos, cuando la violencia hacía insoportable la vida en casa, los pobres no tenían a dónde acudir. La Iglesia ofrecía guía moral, pero ninguna solución práctica. La ley ofrecía castigo, pero ningún alivio, solo la áspera justicia de la venta de esposas, sancionada por la comunidad, brindaba una salida si sea a los reportajes de estos eventos, escritos sobre todo por periodistas de clase media para lectores de clase media, destilaban condescendencia e indignación moral. Describían a los participantes como brutales y degradados, y a la multitud como salvaje y voyeurista. Pero entre líneas podemos leer historias de personas desesperadas tomando decisiones imposibles, con la mayor dignidad que podían reunir desde nuestra perspectiva moderna. Es fácil centrarse en la crueldad y la degradación en la imagen de una mujer con una cuerda al cuello, subastada como si fuera ganado, nos parece el símbolo supremo de la opresión femenina. Why love you? Pero también fue otra cosa. Fue el intento de una comunidad de crear justicia, donde la ley no ofrecía ninguna. Fue la forma que tenían las personas desesperadas de reclamar un mínimo de agencia en un sistema diseñado para negarles cualquier opción. Fue una justicia rudimentaria, imperfecta y a menudo cruel, pero también fue el único tipo de divorcio disponible para los pobres. La práctica no desapareció porque la sociedad se hubiera vuelto súbitamente más ilustrada respecto a los derechos de las mujeres, sino porque el divorcio legal se volvió un poco más accesible y porque los cambios económicos empezaron a darles otras alternativas. Las leyes de propiedad de la mujer casada de 1870 y 1882 comenzaron a resquebrajar la doctrina de la coverture, permitiendo que las esposas conservaran sus ingresos y heredaran bienes. Muy lentamente, la ley empezó a reconocer que las mujeres eran personas y no propiedad, pero para las mujeres que se plantaron en aquellas plazas de mercado a principios del siglo XIX, con yaquimas alrededor del cuello y multitudes apretándose para examinarlas como si fueran animales, esos cambios llegaron demasiado tarde. Vivieron en un mundo que no les ofrecía identidad legal, ni derecho a sus propios ingresos, ni escape de matrimonios violentos o miserables, salvo el teatro degradante de la venta pública. Sus historias nos recuerdan que el progreso no es inevitable, que los derechos legales que hoy damos por sentados fueron arduamente conquistados y a un costo enorme. Nos recuerdan que, cuando los sistemas no ofrecen justicia, la gente inventa sus propias formas de justicia, por imperfectas o moralmente inquietantes que sean, mientras tú, en tu vida moderna y cómoda, con tu derecho legal al divorcio, tu capacidad para poseer bienes y tu reconocimiento como persona plena ante la ley, reflexionas. Recuerda a las mujeres que compraron su libertad por unas pocas monedas y el precio de su dignidad en las plazas de la Inglaterra victoriana. Recuerda que los derechos que disfrutas se construyeron sobre el sufrimiento de mujeres que no tuvieron otra opción que llevar una jáquima al cuello y esperar que alguien, cualquiera, las tratara con más humanidad que la ley a los últimos. Ecos de esas subastas en las plazas se extinguieron hace más de un siglo, pero nos dejan preguntas incómodas sobre los sistemas que hemos construido y sobre las personas a las que esos sistemas siguen fallando. Nos recuerdan que, detrás de cada práctica histórica grotesca, hay historias humanas de supervivencia, desesperación
y una búsqueda incesante de algo mejor. Incluso cuando ese algo mejor tiene un costo casi insoportable, el horror de la venta de esposas se vuelve aún más vívido cuando examinamos la mecánica precisa de cómo se desarrollaban esas subastas. Imagina que estás de nuevo en aquella plaza de mercado, pero esta vez como observador entre la multitud. La neblina matinal aún no se ha levantado de los adoquines y el aire lleva el olor familiar de un mercado de ganado neno, estiércol y el toque metálico del miedo que emanan los animales al presentir su destino. Pero hoy el miedo procede de una fuente completamente distinta. La mujer que está de pie sobre la improvisada tarima no es una vaca ni una oveja, es la hija de alguien, la madre de alguien, la hermana de alguien. Su nombre podría ser Elizabeth, o Sera, o Mary, no, perdidos en la historia, salvo por recortes de periódico amarillentos y registros judiciales. Digamos que tiene 28 años, con manos endurecidas por el trabajo, y un rostro que quizá fue hermoso antes de que la pobreza y la vida dura grabaran líneas profundas alrededor de sus ojos. La jáquima en su cuello no es decorativa, es una cuerda gruesa del tipo usado para guiar caballos y se le clava en la piel con cada movimiento. Su marido, pronto su exmarido, sostiene el otro extremo con la mano, con el agarre casual de un hombre que ya ha hecho esto antes, aunque sus manos tiemblen levemente por la cerveza matutina con la que intentó calmar los nervios. Vamos, caballeros, llama, su voz resonando por la plaza, con una autoridad ensayada. ¿Qué me darán por este buen ejemplar de carne femenina? Es fuerte como un buey, puede trabajar 16 horas sin quejarse, y tiene todos los dientes. Le abre la boca a la fuerza con sus dedos, encallecidos, mostrando la dentadura a la multitud, como un tratante de caballos que presume su mercancía. Los hombres reunidos se acercan, el vapor de su respiración visible en el aire frío, sus ojos calculando. No son monstruos, son granjeros, obreros, artesanos, que entienden de valor y practicidad. Le examinan las manos en busca de callos que prueben que sabe trabajar. Miran sus caderas para juzgar si puede parir hijos. Estudian su rostro para decidir si es lo bastante atractiva para calentarles la cama en las noches frías a uno de ellos. Un herrero, a juzgar por el delantal manchado de hollín, da un paso al frente y le pellizca el brazo para probar la firmeza. Tezukan está algo delgada, observa con tono clínico, quizá no aguante un invierno duro, y su carácter es propensa a arrebatos o melancolías. Dulce como un cordero cuando se la trata bien, responde rápido el marido, nunca levanta la voz, hace exactamente lo que se le dice, buena con los niños. También encrió a 3 propios sin perder ninguno por la fiebre han. Pero en los ojos de la mujer vemos algo que contradice esa descripción. Hay dureza, una inteligencia calculadora que sugiere que está lejos de ser la dócil criatura que se anuncia. Sus labios están apretados en una fina línea y sus manos, aunque atadas, muestran nudillos blancos por la tensión de los puños cerrados. No es la víctima pasiva que la escena parece mostrar. Es una participante interpretando un papel en una representación que quizás sea su única vía hacia la libertad. A la puja comienza con timidez. 2 chelines, grita un tratante de ganado, mas para tantear el terreno que por verdadero interés. La cantidad provoca burlas, apenas alcanzaría para una comida decente. 2 y 6, ofrece un joven granjero, el rostro enrojecido por la emoción o la vergüenza. Tendrá unos 25 años, con la torpeza de quien nunca se ha casado, y ve aquí la oportunidad de adquirir un hogar ya hecho. A los ojos de la mujer se clavan en él, evaluándolo con rapidez. Será cruel, bebe, la golpeará los sábados por la noche cuando la cerveza lo ponga violento. En esos pocos segundos, ella calcula lo que determinará el resto de su vida. 3 shillings. Resuena una voz desde el fondo de la multitud. Es un hombre que ella reconoce, Thomas Miller, un viudo que la ha estado visitando en secreto durante meses. El alivio le inunda el rostro tan de golpe que varios lo notan y se dan codazos entre sí,
sonriendo con complicidad. Esto no es una subasta cualquiera, es teatro en una representación para dar apariencia de legitimidad legal a un arreglo ya pactado. Pero el joven granjero no entiende la coreografía. 4 shillings, grita con entusiasmo, creyendo de verdad que compite por una esposa. Y añado un cerdón ahora, la mujer sí parece asustada. Esto no estaba en el plan. Thomas Miller frunce el ceño y da un paso al frente. 5 con firmeza, su voz llevando una advertencia que el muchacho no capta. 6, responde el granjero al instante, atrapado ya en el espíritu competitivo a la multitud, murmura con aprobación. Esto es un entretenimiento mejor del que esperaban. La mujer intenta captar la mirada de su marido para señalar que algo ha salido mal, pero él está contando el dinero en su cabeza, calculando cuánta cerveza y ginebra podrá comprar con 6 chelines. Por primera vez, un verdadero terror cruza su rostro. Podría acabar con un desconocido, alguien que quizás sea más cruel que el marido del que intenta escapar. 7 shillings, dice Thomas Miller, entre dientes. Es más dinero del que tiene, pero ve la angustia de la mujer. El joven granjero vacila, palpándose los bolsillos. 7 chelines, más un cerdo, representan una inversión considerable. Vuelve a mirarla, esta vez estudiando de verdad su rostro, y algo en su expresión rompe, por fin, sus fantasías románticas. Ella no lo mira con gratitud ni con resignación, sino con el tipo de miedo que normalmente se reserva a los perros rabiosos. 7 chelines y 6 peniques, dice, aunque su voz carece ya de convicción. El subastador, el marido, percibe el cambio de ambiente. Está lo bastante borracho para ser codicioso, pero no tanto como para no notar la peligrosa tensión que crece en la multitud. La venta de esposas depende de la aceptación comunitaria, y las multitudes pueden volverse en contra cuando intuyen que algo no está bien. A la 1 por 7 y 6, grita apresuradamente, esperando cerrar la puja antes de que se descontrole. 8 shillings, dice Thomas Miller con desesperación, aunque todos pueden ver que no tiene esa cantidad. El momento se alarga como una respiración contenida. La mujer permanece inmóvil, atrapada entre su miseria actual y un futuro desconocido, mientras 2 hombres pujan por el derecho a poseerla tan completamente como si fuera un caballo o una mesa. La multitud observa con la fascinación de quienes presencian algo que es, a la vez, entretenido y profundamente perturbador. Entonces ocurre algo inesperado. En la mujer habla, elijo a Thomas Miller, dice con claridad, su voz resonando en la plaza repentinamente silenciosa. Me iré con él de buena gana, pero no me venderán a un desconocido como si fuera un saco de grano. A la multitud estalla en murmullos y discusiones. Esto no es como se supone que funciona la venta de esposas. En la mujer no elige. Ese es precisamente el objetivo del formato de subasta. Pero hay algo en su voz, una dignidad que impone respeto, incluso en esta situación degradante, que hace que varios hombres asientan con aprobación. La moza ha hablado, grita un anciano desde el borde de la multitud. Que vaya con quien quiera. Esto no es un mercado de ganado, pero yo ofrecí más, protesta el joven granjero, aunque su tono suena más aliviado que decepcionado. El marido mira a su alrededor, nervioso, ha perdido el control de su propia subasta y el ánimo de la multitud cambia de maneras que no comprende. La venta de esposas funciona porque la comunidad la acepta como legítima, pero la legitimidad depende de seguir ciertas reglas no escritas. Y, al parecer, una de esas reglas es que las preferencias de la mujer importan. 7 shillings de Thomas Miller, anuncia rápidamente, recortando sus pérdidas, y ella va de buena gana. Así que no hay discusión posible. Thomas Miller avanza, con el dinero que ha pedido prestado a 3 vecinos distintos, el rostro enrojecido por el alivio y la vergüenza. El cabestro es transferido formalmente del marido al nuevo dueño, aunque Thomas lo retira de inmediato del cuello de la mujer y lo arroja a un lado con visible desagrado. A la multitud aplaude, como si acabaran de presenciar el satisfactorio final de una representación dramática
que en muchos sentidos es exactamente lo que han visto. La mujer, llamémosla Sarah, hace una reverencia a la multitud con más dignidad de la que ninguno de los presentes merece, y toma el brazo que Thomas le ofrecen, pero mientras la multitud comienza a dispersarse, podemos ver el verdadero coste. De este final feliz en Sarah quizá haya escapado de una mala situación, pero ahora está legalmente atada a Thomas Miller tan completamente como lo estaba a su primer marido. Si Thomas resulta cruel o se convierte en un borracho, no tendrá más recursos QNTs, simplemente ha cambiado una forma de esclavitud legal por otra, esperando que su nuevo amo sea más amable que el anterior. Entonces que yo, el joven granjero, que casi la compró, los observa alejarse con sentimientos encontrados. Parte de él está decepcionada. Había estado tan solo que pensó que comprar una esposa era una solución razonable a sus problemas, pero otra parte está inquieta por lo que acaba de presenciar. Nunca había pensado realmente en lo que significaría poseer a otro ser humano, tener a alguien atado a él no por amor ni siquiera por beneficio mutuo, sino por una ficción legal, que la reducía a propiedad en el marido. El antiguo marido de Sarah guarda sus 7 chelines y se dirige a la taberna más cercana, calculando ya cuántas bebidas podrá pagar. Siente una mezcla de alivio y pérdida que no comprende del todo. Sarah había sido una carga, desde luego otra boca que alimentar, otra persona que exigía algo de sus limitados recursos, pero también había sido la única persona en el mundo que se preocupaba por si vivía o moría, incluso si ese cuidado estaba mezclado con miedo y resentimiento. Esta escena en particular es ficticia, pero está construida a partir de docenas de casos documentados que siguen patrones notablemente similares. La realidad de la venta de esposas era mucho más compleja y desgarradora que la simple narrativa de hombres deshaciéndose de esposas no deseadas. Consideremos el caso de Mary Ann Price, vendida en Merthyr Tydfil en 1837. El relato periodístico la describe como una joven de aspecto agradable, conducida al mercado con una cuerda nueva atada a la cintura. Fue vendida a un hombre llamado Lewis por 4 chelines y 6 peniques, pero la transacción estaba claramente pactada de antemano. Lewis era descrito como su pretendiente y la venta se llevó a cabo con la aparente satisfacción de todas las partes. Sin embargo, escondidos en el relato periodístico hay detalles que sugieren una historia más profunda. El marido de Mary Ann era descrito como un minero de carbón muy aficionado a la bebida. Ocurrió durante un periodo de grave depresión económica en los distritos mineros de Gales, cuando las familias luchaban por sobrevivir con salarios reducidos y trabajo irregular. La decisión de Mary Ann de ser vendida probablemente fue la elección entre morir de hambre con un marido borracho o sobrevivir con un hombre que pudiera mantenerla. O consideremos el caso, aún más perturbador, de Carlyle, en 1832, donde una mujer fue puesta a la venta por su marido, pero se negó a aceptar a ninguno de los postores. La multitud se volvió hostil cuando ella continuó rechazando a los posibles compradores, y la tensión llegó a tal punto que el magistrado local intervino para evitar que estallara la violencia. Finalmente, fue adjudicada a un hombre que nunca había visto por 3 chelines, pero se negó a irse con él. La venta fue declarada inválida y se le permitió regresar con su marido, aunque no se sabe qué ocurrió con ella. Después, estos casos revelan la contradicción fundamental que estaba en el corazón de la venta de esposas. En la práctica, se basaba en la ficción legal de que las mujeres eran propiedad que podía transferirse a voluntad, pero también dependía del consentimiento de la mujer para obtener la aceptación de la comunidad. Una esposa que era vendida claramente contra su voluntad despertaba simpatía e incluso intervención por parte de multitudes que, en otras circunstancias, podían disfrutar del espectáculo en la distribución geográfica de la venta de esposas. Nos dice algo importante sobre las condiciones sociales y económicas que la hacían parecer necesaria. Yorkshire, con sus ciudades industriales y su pobreza rural,
obtuvo el mayor número de casos documentados. La práctica era menos común en el próspero sur y casi desconocida en Escocia, donde distintas tradiciones legales ofrecían otras opciones para las parejas infelices. En el norte industrial, donde las estructuras sociales tradicionales se estaban desmoronando bajo la presión de un rápido cambio económico. La venta de esposas ofrecía una manera de adaptar viejas costumbres a nuevas circunstancias. El trabajo en las fábricas significaba que las familias ya no eran unidades económicas que trabajaban juntas en el campo. Los esposos y esposas podían trabajar en industrias diferentes, con horarios distintos y redes sociales separadas. Cuando los matrimonios fracasaban bajo estas presiones, los remedios tradicionales, como la intervención de la comunidad o la presión familiar, eran menos accesibles. El simbolismo del cabestro revela los profundos vínculos entre la venta de esposa y el comercio de ganado, pero también cumplía una función legal práctica. El derecho consuetudinario inglés reconocía varios métodos para transferir propiedad, y la entrega física de bienes, llamada livery of season, era uno de los más antiguos y respetados. Al usar un cabestro y llevar a cabo la venta en un mercado, los participantes invocaban tradiciones legales que se remontaban a la Edad Media. El cabestro también cumplía una función psicológica para vendedores y compradores. Para los maridos, hacía explícito lo que la ley ya daba a entender, aunque sus esposas eran propiedad que podían disponer a voluntad. Para los compradores, simbolizaba sus nuevos derechos y responsabilidades. Para las mujeres, el momento en que se les quitaba el cabestro solía marcar su transición psicológica de un hogar a otro. Algunas de las ventas más elaboradas incluían múltiples traspasos de la misma mujer. En Sheffield, en 1842, una mujer fue vendida 3 veces en un solo día, a medida que distintos hombres pujaban por ella y luego cambiaban de opinión. Cada vez tenía que soportar la humillación de ser examinada por posibles compradores, solo para encontrarse de nuevo en el bloque de subasta, cuando la transacción fracasaba. La crónica periodística la describe cada vez más abatida a medida que avanzaba el día, hasta que finalmente rompió a llorar, cuando también se canceló la tercera venta. Estas ventas múltiples revelaban la inestabilidad fundamental de todo. El sistema como la venta de esposas no tenía base legal, no había forma de hacer cumplir los contratos o resolver disputas. Un comprador que cambiaba de opinión podía simplemente devolver su compra y exigir su dinero. Una mujer que encontraba su nueva situación intolerable no tenía otra salida más que convencer a su nuevo marido de que la vendiera de nuevo. Los hijos de las esposas vendidas ocupaban una posición particularmente trágica. En estos arreglos a veces eran incluidos en el precio de la venta, como si fueran parte del lote, igual que accesorios a la compra principal. Una mujer vendida en Pontefract en 1847 vino acompañada de 3 hijos, y el comprador aceptó hacerse responsable de su crianza y educación, pero más a menudo los niños quedaban con sus padres, separados de sus madres, por transacciones que eran demasiado complejas para que ellos las entendieran. El impacto emocional en estos niños no suele aparecer en la mayoría de los registros históricos, pero ¿podemos imaginar el trauma de ver a tu madre alejarse con una cuerda al cuello, llevada por un extraño que acababa de comprarla? Algunos niños nunca volvieron a ver a sus madres. Otros fueron reunidos años después en circunstancias que debieron ser incómodas y dolorosas para todos los implicados. La práctica de la venta de esposas también tuvo efectos profundos en las comunidades donde se producía. Estas ventas eran eventos públicos que atraían a multitudes de cientos, a veces miles, de espectadores. Se convirtieron en una forma de entretenimiento popular, pero también servían como foros comunitarios para debatir sobre el matrimonio, la moralidad y los límites del comportamiento. Aceptable, las multitudes que se congregaban para las ventas de esposas no eran observadores pasivos, eran participantes activos en una forma de justicia ruda. Podían aprobar o desaprobar ventas, particulars, intervenir
cuando consideraban que una mujer era tratada injustamente, y usar su voz colectiva para hacer cumplir los estándares comunitarios. Un marido que intentara vender a su esposa a alguien que la comunidad considerara inapropiado podría ver su subasta interrumpida por espectadores hostiles. Estas intervenciones comunitarias revelan que la venta de esposas no era simplemente una cuestión de elección individual o desesperación, estaba incrustada en redes sociales complejas y economías morales. La práctica solo podía funcionar cuando contaba con el apoyo comunitario, y ese apoyo era condicional a seguir ciertas reglas no escritas sobre equidad, consentimiento y respetabilidad. Declive del estatus social de la venta de esposas a mediados del siglo XIX reflejó cambios más amplios en la sociedad británica. La creciente clase media, con su énfasis en la privacidad doméstica y la respetabilidad moral, se sentía cada vez más incómoda con las exhibiciones públicas de rupturas matrimoniales de la clase trabajadora. Los periódicos comenzaron a describir estas ventas como exhibiciones repugnantes y espectáculos brutales, un lenguaje que reflejaba las ansiedades de clase de una era en la que el capitalismo industrial creaba distinciones marcadas entre conductas respetables e irrespetuosas. A los movimientos de avivamiento religioso también desempeñaron un papel en la supresión de la práctica. El cristianismo evangélico, con su énfasis en la santidad del matrimonio y la reforma moral de las clases trabajadoras, veía la venta de esposas como evidencia de corrupción espiritual que debía ser eliminada. Predicadores metodistas y bautistas condenaban regularmente la práctica desde sus púlpitos, aunque su éxito en cambiar comportamientos fue limitado en la respuesta del sistema legal. A la venta de esposas evolucionó lentamente e inconsistente. Antes de 1850, las procesiones eran raras y las penas leves, usualmente pocos días en la cárcel o una pequeña multa, pero a medida que las actitudes sociales se endurecieron contra la práctica, los tribunales comenzaron a imponer sentencias más severas. Para la década de 1860, los hombres condenados por vender a sus esposas podían enfrentar 6 meses de prisión, y los compradores podían ser acusados de conspiración para cometer adulterio. Sin embargo, probar que una venta de esposa realmente había ocurrido era a menudo difícil. Los participantes tenían fuertes incentivos para negar que hubiese intercambio de dinero o para alegar que la ceremonia era simplemente una broma o una actuación teatral. Lawsuits a menudo formados por miembros de comunidades trabajadoras, donde la venta de esposas todavía era entendida, si no aprobada. A veces se mostraban reacios a condenar a personas por lo que veían como intentos de resolver problemas imposibles. A la aparición del entretenimiento de Music Hall a mediados del siglo XIX dio a la venta de esposas una nueva vida cultural, incluso cuando la práctica declinaba. Canciones populares, como La venta de una esposa, convirtieron el ritual en comedia, retratando al marido como un tonto, a la esposa como una arpía y al comprador como un engañado. Estas canciones suavizaban la desesperación real y la humillación de la venta de esposas al transformarla en entretenimiento inofensivo para audiencias de clase media. Pero la persistencia de la venta de esposas en L a cultura popular revela algo importante sobre sus funciones psicológicas y sociales. La práctica respondía a profundas ansiedades sobre el matrimonio, la propiedad y las relaciones de género que no desaparecieron cuando el ritual en sí se volvió socialmente inaceptable. Las canciones de Music Hall, las novelas baratas y más tarde el cine continuaron explorando temas de ruptura y reconstrucción matrimonial que la venta de esposas había abordado directamente. La dimensión internacional de la venta de esposas también merece atención. Los colonos ingleses llevaron la práctica a las colonias americanas, donde persistió hasta el siglo XIX. Los registros judiciales coloniales documentan casos desde Connecticut hasta Carolina del Sur. Lawsuits, que la costumbre se adaptaba a diferentes condiciones sociales y económicas. En algunos contextos estadounidenses, la venta de esposas parece haber sido incluso
más comercializada que en Inglaterra, con escrituras formales de venta y anuncios en periódicos. Los franceses estaban particularmente fascinados por la venta inglesa de esposas, viéndola como evidencia de barbarie británica y corrupción moral. Los periódicos franceses informaban regularmente sobre estas ventas, a menudo exagerando los detalles para causar efecto dramático. Las caricaturas políticas mostraban a John Bull llevando a su esposa al mercado como a una vaca, usando la práctica como símbolo de brutalidad y comercialismo inglés. Esta atención internacional era profundamente embarazosa para las élites inglesas, que intentaban posicionar a Gran Bretaña como líder de la civilización europea y el progreso. Moral: la idea de que los ingleses vendían rutinariamente a sus esposas como ganado contradecía la emergente ideología victoriana de la respetabilidad doméstica y la virtud femenina. A los funcionarios gubernamentales comenzaron a presionar a los magistrados locales para que actuaran con más rigor contra la práctica. No se puede pasar por alto el papel del alcohol en la venta de esposas. Muchas ventas comenzaban en tabernas, impulsadas por la bebida y la camaradería masculina, que hacían parecer aceptable o incluso divertida la degradación de las mujeres. El ritual a menudo terminaba con todas las partes bebiendo juntas para celebrar la transacción, una práctica que ayudaba a normalizar lo que, de otro modo, parecería chocante o cruel. Pero el alcohol también servía como excusa conveniente para hombres que luego se arrepentían de sus acciones. Varios casos documentados involucran a esposos que vendieron a sus esposas estando ebrios y luego intentaron recuperarlas cuando estaban sobrios. El sistema legal generalmente se negaba a reconocer estos arrepentimientos posteriores, tratando la venta de esposas como un contrato vinculante, independientemente del estado mental del vendedor. Las dimensiones económicas de la venta de esposas se aclaran cuando la examinamos junto a otras formas de estrategias de supervivencia de la clase trabajadora. En comunidades donde el desempleo era crónico y los salarios apenas suficientes para sobrevivir, el matrimonio era a menudo una necesidad económica más que una elección romántica. Las mujeres necesitaban protección y apoyo masculinos. Los hombres, mano de obra doméstica y cuidado infantil. Cuando estas asociaciones económicas fracasaban, la venta de esposas ofrecía una manera de reorganizar recursos y responsabilidades. Los precios pagados por las esposas reflejaban estos cálculos económicos. Las mujeres descritas como buenas trabajadoras, expertas en oficios valiosos como el hilado o la elaboración de cerveza, obtenían precios más altos que aquellas cuyo trabajo era menos valorado. La salud y la capacidad para tener hijos también afectaban el valor de mercado. El regateo que rodeaba estas ventas revela que los participantes entendían exactamente lo que estaban comprando y vendiendo, no solo a una mujer, sino su trabajo, su fertilidad y sus habilidades domésticas. Los documentos que sobreviven de las ventas de esposas a menudo contienen detalles reveladores sobre la vida y los valores de la clase trabajadora. Los relatos periodísticos describen la ropa de las mujeres, su apariencia física, sus habilidades y temperamentos. Registran las palabras pronunciadas durante las ventas, conservando fragmentos del habla y las actitudes de la clase trabajadora que rara vez aparecen en otras fuentes históricas. Estos documentos también revelan la etiqueta elaborada que rodeaba la venta de esposas. Había maneras apropiadas de llevar a cabo una venta, lugares y horarios adecuados, formas aceptables de pago. Violar estas costumbres podía resultar en desaprobación comunitaria o incluso violencia. La práctica podía ser degradante, pero no era caótica. Seguía reglas que los participantes entendían y respetaban. Generalmente respetada. La declinación de la venta de esposas después de 1850 no fue simplemente resultado de la presión legal o la desaprobación social. Los cambios económicos hacían la práctica menos necesaria y menos práctica. El empleo en fábricas dio a las mujeres cierta independencia económica, reduciendo su dependencia absoluta del apoyo masculino. El crecimiento de las áreas urbanas ofreció más oportunidades para escapar de matrimonios infelices
mediante la simple deserción. La expansión de la red ferroviaria facilitó desaparecer y comenzar nuevas vidas en lugares lejanos. Las actitudes cambiantes hacia el matrimonio también jugaron un papel. La ideología romántica que se difundía en todos los niveles de la sociedad enfatizaba el amor y el afecto mutuo como base adecuada para el matrimonio, haciendo que los aspectos comerciales de la venta de esposas parecieran cada vez más repugnantes. El emergente movimiento por los derechos de la mujer, aunque todavía pequeño y mayormente de clase media, ofrecía marcos alternativos para pensar sobre las relaciones de género y la autonomía femenina. Las últimas ventas documentadas de esposas en Inglaterra ocurrieron a principios del siglo XX, cuando ya eran ampliamente vistas como reliquias de un pasado bárbaro. El caso de 1913, en Leeds, involucró a una mujer que afirmó que su esposo la había vendido a un compañero de trabajo por 1 libra, pero las circunstancias eran confusas y la respuesta comunitaria fue totalmente negativa. No hubo multitud de espectadores, ni ceremonia pública, ni sensación de que esto fuera una forma aceptable de resolver problemas matrimoniales. Para entonces, el divorcio legal ya estaba disponible para las clases trabajadoras, aunque todavía costoso y con estigma social. La Ley de Causas Matrimoniales de 1923 pronto haría el divorcio más accesible para las mujeres, proporcionando remedios legales para algunos de los problemas que la venta de esposas había intentado solucionar. Los programas de bienestar social, aunque limitados, ofrecían alternativas a las opciones drásticas que antes hacían parecer razonable la venta de esposas. El legado de esta práctica va mucho más allá de su marco histórico. Revela tensions fundamentales sobre género, propiedad y autonomía personal, que continúan moldeando los debates contemporáneos sobre matrimonio y divorcio. Demuestra cómo los sistemas legales pueden fallar en atender las necesidades humanas, obligando a las personas a crear sus propias soluciones, que pueden ser moralmente problemáticas, pero prácticamente necesarias. Los lectores modernos podrían sentirse tentados a ver la venta de esposas como evidencia de barbarie histórica, prueba de que hemos superado formas tan toscas de opresión de género, pero la práctica fue producto de condiciones legales y económicas específicas que crearon opciones imposibles para personas desesperadas. Las mujeres que participaron en estas ventas no eran víctimas pasivas, sino agentes activos que intentaban mejorar sus circunstancias con las herramientas limitadas a su alcance. La pregunta fundamental que plantea la venta de esposas sigue siendo relevante hoy. ¿Qué sucede cuando los sistemas legales no proveen remedios adecuados para situaciones intolerables? Ejemplos contemporáneos podrían incluir inmigrantes indocumentados sin acceso a protección legal, víctimas de abuso que no pueden costear representación legal, o familias desgarradas por políticas económicas que priorizan principios abstractos sobre el bienestar humano. A las multitudes que se congregaban para presenciar las ventas no buscaban solo entretenimiento, sino que participaban en discusiones comunitarias sobre justicia, moralidad y límites del comportamiento aceptable. En nuestra sociedad más privatizada, hemos perdido algunos mecanismos que permitían a las comunidades intervenir en tragedias individuales, pero no hemos eliminado las tragedias mismas. Al cerrar esta exploración de una de las costumbres históricas más inquietantes, regresamos a aquella plaza del mercado donde comenzó nuestra historia, a la mujer con el lazo alrededor del cuello, parada en la plataforma, mientras extraños pujan por el derecho de poseerla, representa a miles de mujeres que enfrentaron elecciones imposibles en un sistema diseñado para negarles agencia. Algunas encontraron felicidad en sus nuevos arreglos, afecto genuino con parejas que las trataban como seres humanos y no como propiedad. Otras descubrieron que cambiar de amo no cambiaba la naturaleza fundamental de su esclavitud. Un precio en dignidad y respeto propio que ningún beneficio práctico pudo compensar completamente en sus historias.
nos recuerdan que el progreso no es inevitable, que los derechos y protecciones que damos por sentados fueron construidos sobre el sufrimiento de personas que no tuvieron otra opción que trabajar dentro de sistemas que negaban su humanidad. Nos recuerdan que detrás de cada práctica histórica, por repugnante que parezca a los ojos modernos, hay seres humanos tratando de sobrevivir, de encontrar amor y de crear significado en circunstancias que ofrecen pocas buenas opciones. Los lazos han desaparecido, las plazas del mercado han sido convertidas en centros comerciales, los sistemas legales que una vez trataron a las mujeres como propiedad han sido reformados, pero las preguntas más profundas permanecen. ¿Cómo creamos sistemas que sirvan a las necesidades humanas y no a principios abstractos? ¿Cómo aseguramos que el progreso alcance a todos y no solo a unos pocos privilegiados? ¿Cómo construimos sociedades donde nadie tenga que elegir entre dignidad y supervivencia? Las mujeres de la Inglaterra victoriana que llevaron lazos alrededor del cuello y esperaron amos más amables, merecen más que ser recordadas simplemente como víctimas de la barbarie histórica. Merecen ser recordadas como seres humanos que enfrentaron circunstancias imposibles con el coraje y la agencia que pudieron reunir, que encontraron maneras de sobrevivir y a veces incluso prosperar en un mundo diseñado para aplastarlas en sus voces. Resuenan a través de los siglos, recordándonos que la libertad no es gratis, que la dignidad no está garantizada y que el precio de la justicia es una vigilancia eterna contra los sistemas y circunstancias que reducen a los seres humanos. Repeated. Al recordar sus historias, honramos no solo su memoria, sino nuestra obligación de asegurar que tales elecciones nunca vuelvan a ser necesarias en las plazas del mercado. Ahora están vacías. Pero las preguntas que plantearon sobre el valor humano, la justicia legal y el precio de la supervivencia siguen siendo tan urgentes hoy como lo fueron hace 2 siglos. En esa urgencia reside tanto una advertencia como una esperanza. La advertencia de que el progreso puede revertirse y la esperanza de que entender el pasado nos ayude a construir un futuro más justo.